Conmemoramos el Día del Maestro, un poco recordando a Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la provincia de San Juan, en un humilde hogar convertido a los 100 años de su nacimiento en un museo histórico. Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, el deseo de aprender y enseñar se conjugaron en él desde muy joven. Aprendió a leer de corrido a los 4 años y empezó la escuela a los 5, en la Escuela de la Patria en su ciudad natal. En esta oportunidad vamos a compartir el balance de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, ya que el 12 de octubre se cumplen los 150 años del fin de su mandato en 1874. Y para eso ya estamos conectados con Ricardo de Tito, docente, historiador y editor de textos especializados en ciencias sociales. Es autor y coautor de más de 20 libros de historia argentina y americana. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Buen día, Carolina, ¿cómo están ustedes? Un gusto charlar con vos, Ricardo, y bueno, sobre todo de este prócer argentino, ¿no? Que tanto hizo por el país en su momento, Y, ¿no? y más teniendo en cuenta que, como señalabas, el 12 de octubre se cumple el sesquicentenario de el final de su mandato, que es uno de los más activos, de los más progresistas, de los de mayor empuje que registra nuestra historia, ¿no? Un sexenio en el que se hicieron muchas cosas, y que fue el primero, y por varios años el único, en el que el paso de un presidente hacia el siguiente, o sea, de Mitre a Sarmiento, fue pacífico. La Claro. entrega del mandato se hizo sin levantamientos ni guerras intermedias, cosa que la Argentina, después de 40 años de guerras civiles, había aprobado su constitución en 1853, ungido a Urquiza presidente de la Confederación, pero a su vez Buenos Aires se separa y luego hay alzamientos, batallas, Pavón, Cepeda, Pavón, y cuando termina Sarmiento va a haber un nuevo alzamiento de Mitre, y cuando termina Avellaneda, que es su sucesor, va a haber un nuevo alzamiento de Carlos Tejedor. O sea, la única transición en paz que se hizo en todos esos años, hasta prácticamente fin de siglo, fue el de Mitre a Sarmiento. Lo que habla del consenso o de, digamos, el buen prestigio de don Domingo, ¿no? ¿Te parece, Ricardo, un poco contextualizar toda la situación en ese momento históricamente? Sí, porque efectivamente los puntos más importantes de los que yo llamaría principios sarmientinos, o sea, los que guiaron, orientaron la acción, ¿no? Tienen que ver justamente con lo que vos decís, con el contexto. El país venía de 40 años o más tal vez, pero por lo menos 40 de guerras civiles. Ya en el año 14, en 1814, empieza el alzamiento de Artigas en la Mesopotamia y en la banda oriental, y desde ahí prácticamente no hubo momento de paz interna, ¿no? Además de la guerra americana, de la guerra de liberación americana, los conflictos que después se van a hacer famosos entre unitarios y federales, ¿no? Pero luego de que se instala la Constitución en 1853, no solo se separa el Estado de Buenos Aires y hace un país aparte, de hecho, tiene su propia Constitución desde 1854, sino que hay una sucesión de alzamientos federales en el interior, el Chacho Peñalosa y Felipe Varela en la cordillera, más tarde López Jordán en el litoral. O sea que uno de los puntos clave era pacificar el país, y para eso había que unificar las Fuerzas Armadas, evitando que hubiera múltiples
milicias montoneras o organizaciones autónomas como eran las Guardias Nacionales en algunas provincias. Y por eso una de las obras a las que se dio Sarmiento fue la de fundar el Colegio Militar y la Escuela Naval, para tener un cuerpo profesional y una unificación del poder de las armas en el país. Otro tema clave era el retraso, que era común a toda América e incluso a todo el mundo, excepto Estados Unidos y algunos países de Europa, en la educación popular. El nivel de analfabetismo que recibe Sarmiento es del orden del 80% de la población, que crecía a más del 90% entre las mujeres. O sea, un retraso que era un obstáculo absoluto al desarrollo y al progreso del país, ¿no? Entonces, cuando uno ve la intensificación, la extraordinaria obra de fundación de escuelas en todo el país, en todos los rincones del país, o de bibliotecas populares, que van de la mano, digamos, como señal de introducir la cultura alfabetizada, es también, digamos, producto de esa rémora, de ese contexto, ¿no es cierto? Yo diría también el tema de la libertad de expresión. Sarmiento fue inclaudicable en la defensa de la construcción de la opinión pública y lo que se llamaba el diarismo, ¿no? O sea, la publicación de diarios en las que muchas veces se burlaban hasta del propio presidente, ¿no? Y él fue un defensor intransigente de la libertad de prensa justamente porque había que dar vuelta a la página de la censura oficial, de la tradicional monolitismo de los años de Rosas, en las que había una sola palabra sagrada, ¿no es cierto? Y todo lo demás era salvaje unitario al que había que asesinar. Bueno, entonces, bueno, y por último yo diría, dentro del ecumenismo que lo caracterizó, porque era masón, pero a su vez era cristiano, no era hombre digamos, de práctica regular de la religión, pero era un hombre creyente. Tiene un libro escrito por él que es Vida de Jesucristo, sin ir más lejos. Dentro de ese ecumenismo y de saber trabajar con otros que no pensaran como él, hizo también una docencia sobre la necesidad de la transparencia y la austeridad en la función pública, a tal punto que muere mientras fue presidente vivió en una pieza de alquiler, increíblemente, ¿no? Recién después, con la pensión lograda la presidencia, compra su primera casa. Y de la rendición de cuentas. Anualmente iba ante la legislatura a abrir el periodo y daba los números exactos de los gastos, la cantidad de telegramas que se habían enviado, etcétera, etcétera, con una escrupulosidad sorprendente, ¿no? Pero bueno, hacía un culto a la libertad de opinión y a la rendición de cuentas de las autoridades, considerando a las autoridades servidores públicos, ¿no? Claro. No, o sea, recuperando el concepto de que el pueblo es el soberano, de ahí viene su palabra educar al soberano. No dice educar al pueblo, dice educar al soberano, o sea, quien debe ejercer la ciudadanía, ¿no? Muchas Bueno, veces, estos Ricardo, grandes rasgos tenemos un poco la base o los cimientos por los cuales tiene una obra tan vasta en solo 6 años de gobierno, ¿no? tengamos en cuenta que muchas veces lo mejor es entender el contexto histórico para comprender esos actos de gobierno que en su momento fueron muy importantes para la Argentina, ¿no? Claro, porque sacados de contexto algunas cosas pueden parecer exceso de autoridad. Algunas cosas pueden parecer berrinches personales, que se lo acusó mucho a Don Joe, ¿no? Lo caricaturizaban como Don Joe, como un ególatra. Claro, claro. Pero la verdad es que su genialidad superaba largamente la de la mayoría de los de su generación y le hacía ver
como él había viajado mundo, él conocía Europa, había 2 veces estado en Estados Unidos, él tenía una visión cosmopolita, una visión moderna del mundo, que muchos de sus contemporáneos no tenían, porque veían el mundo desde este rincón alejado del planeta, ¿no? Vos, si no me equivoco, Ricardo, escribiste un libro, ¿no? Que Yo Sarmiento se llama. Uno de los tantos libros que has escrito, uno se llama Yo Sarmiento. Contanos de ese libro. Sí, disculpa que ando con un poco Mm, mal de la No hay garganta. problema, no hay problema. Yo Sarmiento es una obra de casi 900 páginas, en las que yo desarrollo una biografía completa de la obra de Sarmiento, pero la escribo en primera persona. ¿Por qué? Porque en un principio intenté hacer una biografía tradicional, digamos, ¿no? De un historiador sobre una persona. Y el tiempo me fue mostrando, perdona. No, no hay problema. Mira, ¿sabés Sí, un qué? vasito de agua, por favor. Anda a No, no, buscar un vasito de agua. ahí me traen, ahí me traen. Ah, perfecto, perfecto. Si no, dale, dale. Eh, Te decía que eh, el personaje me capturó. Claro. El personaje, Sarmiento, es tan potente que cuando uno se lo pone a estudiar, es casi imposible no ponerse en su piel, Ujú. porque es pura pasión. O sea, es un hombre que las cosas en todos los campos los hace en base al compromiso personal. Entonces, los hechos suceden y suceden porque él está presente. De modo que tuve que recurrir a la primera persona, como Claro. para, de verdad, colocarme en la posición de quien relata los acontecimientos sintiéndose protagonista de esos acontecimientos. Y efectivamente, bueno, creo que logré todo lo que es dato fáctico, batallas, etcétera, hechos, son todas datos correctos, ¿no? No es una obra novelada. Eh, Claro, es la documentada, obra, ¿no? digamos, es rigurosa en cuanto a todos los datos. Lo que tiene de novelado es que, o de ficción, podríamos decir así, es que él sabe lo que se ha dicho de él. O sea, es como si estuviera vivo hoy y puede responder a las acusaciones, tanto de que odiaba a los gauchos, o que quería matar a todos los indios de la Patagonia, qué sé yo, que son todas falsas, ¿no? Son este, vulgaridades y simplificaciones de gente que no lo ha leído, que efectivamente se comprueba que no lo ha leído, porque el Facundo está lleno de loas a la tarea del gaucho. Entonces, el plus que tiene el libro, Yo Sarmiento, tengo otros libros sobre Sarmiento, documentales, con enfoques más parciales de otros temas, pero en este en particular, eh, él polemiza contra los que lo acusan, por ejemplo, de digamos, haber sido el responsable de la muerte del Chacho Peñalosa, y donde él explica que efectivamente él estaba de acuerdo con que había que perseguirlo, pero él no dictó de ningún modo esa resolución, la hizo un capitán por motu propio y no por indicación de él. Y además que respondía al presidente Mitre y no al gobernador de la provincia que era él. Pero así como esto, hay muchos otros comentarios en los cuales él se permite desde la tumba opinar, ¿no? Mm. Como por ejemplo ser testigo de su propio sepelio, Ah, mira. eh, que fue impresionante, y bueno, y él lo cuenta como si estuviera en los dos lados, ¿no? Porque efectivamente la figura y la sombra de Sarmiento, como lo dice bien Borges, este, nos sigue convocando, ¿no? La famosa dicotomía de civilización o barbarie es un dilema que ha recorrido el mundo. Ha escrito todo el mundo alrededor de esa. Pero todo el mundo, hablo de prácticamente todos los escritores importantes de la humanidad, han hecho referencia posteriores a él
al tema de esa contradicción entre el progreso y el pasado, entre qué es lo oculto y qué es lo bárbaro, ¿no? Ujú. Y todavía hoy, en épocas de, entre comillas, posmodernidad, la discusión de cuáles son los desafíos del futuro y qué cosas del pasado debemos recoger, nos replantea la idea de civilización o barbarie también. O Claro. sea que es una... Y aquella famosa frase que escribió en la cordillera, bárbaro, las ideas no se matan, también es una insignia que se ha mantenido décadas y décadas en el ideario común de la Argentina, ¿no? Ricardo, este libro ya tiene su tercera edición. Allí contás de toda la historia de Sarmiento desde su nacimiento o simplemente te abarcas una época. No, 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 es toda e incluso la vida de él después de muerto. O Bien, sea, todo lo que pasó con la herencia de Sarmiento, la cantidad de monumentos, como se decía en el informe previo, el tema de que fue el primer monumento histórico nacional es la casa natal de él, en San Juan. Primer monumento nacional. Y él fue, a su vez, quien expropió los terrenos para preservar la casa de Tucumán, donde se declaró la independencia, como resolución presidencial. claro. Este, o sea, el cuidado del patrimonio, ¿no? Eh, y después bueno, han pasado cosas como que, no sé si lo sabés, pero uno de los meteoritos que gira entre la órbita de Marte y Júpiter y Saturno se llama Domingo Faustino Sarmiento porque los astrónomos le habían puesto unas iniciales y unos números para identificarlo, pero en un congreso se resolvió homenajear a los más grandes escritores de la historia de la humanidad. Ajá. El único latinoamericano que tiene un asteroide con su nombre es Domingo Faustino Sarmiento. Mira, El único prócer americano que tiene un monumento en camino a la Universidad de Boston, que es una de las más prestigiosas del mundo, es Sarmiento. Y así, bueno, yo voy recogiendo también esa estela que quedó y que durante el siglo XX significó. Fíjate vos que las últimas netbook entregadas en Capital Federal y provincia de Buenos Aires son Juana Manso en la provincia y Domingo Faustino Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires. Se llaman así, o sea, estamos también hasta casi en el presente recordando o ligando siempre la palabra educación a su apellido. bueno, Este, mucho tuvo que ver aquí en Córdoba, o sea, le debemos el Observatorio de Córdoba, ¿no? Cuando hablabas el de esto de los observatorio, asteroides. la Academia Nacional de Ciencias, y bueno, y el parque más importante que tiene en la capital, que se llama Parque Sí. Sarmiento. Y yo casualmente, ahora estoy en camino, hoy hago noche en Belville y mañana llego al norte de la provincia, Villa del Totoral, donde está nada menos que la localidad de Sarmiento. Claro, Y así en es. la localidad de Sarmiento, Totoral, mirá qué curioso los enigmas de la historia, es donde estaba Rancayaco, donde mataron a Facundo Quiroga. Entonces invitado por la Intendencia, voy a hacer uso de la palabra, voy a dar una conferencia el martes por la noche. Este, hemos tenido cuidado de que sea después del partido de la Argentina para que no nos superpongamos. Perfecto. Y al día siguiente, con la concurrencia de otras autoridades de la zona norte de la provincia, en el acto oficial por el 11 de septiembre, ¿no? De allí, rumbo por Cruz del Eje hacia La Rioja, bajamos a San Juan y el 13 voy a estar en la casa natal presentando una conferencia también del mismo carácter sobre los 150 años de la presidencia de Sarmiento. Así que tenemos una semana sarmientina bastante activa y como vos me decías, si recorría toda la vida, te voy a dar un detalle. Algunos ya ahora lo saben, yo cuando lo planteé en mi libro, que
su primera edición en el año 2011, para muchos fue una novedad. El verdadero nombre por el cual está escrito Sarmiento no es Domingo Faustino, sino Faustino Valentín. Y como su madre era devota de los dominicos, lo empezó a llamar Domingo y él aceptó el nombre con que doña Paula lo llamaba. Y así fue que se convirtió en Domingo Faustino en los hechos, aunque no es su nombre de inscripción. Claro. La sospecha que yo tengo y que comparto con otros historiadores es que Faustino Valentín se llama así porque no nació el 15, que era el día de su cumpleaños, sino el 14, que es el día de San Valentín. San Valentín, 14 de febrero. Claro. Entonces, lo lógico, y la partida de nacimiento dice con un día de vida, ¿no? El día 15. Claro, no se puede poner 0 día de vida, porque no existe el 0 día de vida, digamos. Por lógica tiene que ser el 1. Pero abre a la sospecha de que en vez de nacer el 15 haya nacido el 14, porque si no lo de Valentín no se entiende a razón de que viene si la mamá en realidad quería que se llamara Domingo, ¿no? Claro, claro. Así que nos queda siempre la sospecha de si nació el 14 o el 15, él siempre lo festejó el 15, el cumpleaños. Así que... Una imagen muy fuerte, la de la madre de Sarmiento también en la historia, ¿no? sí, porque el padre era arriero, entonces estaba poco en la casa. Cruzaba con sus mulas y sus burros, cruzaba la cordillera. Fue colaborador de Belgrano en la batalla de Tucumán, el padre que llevando justamente, trasladando animales. Y después estuvo en la batalla de Chacabuco junto a San Martín. Así que él tenía los relatos de la guerra desde su más tierna infancia, ¿no? Pero el padre no estaba. Entonces, él vivió en una familia, ahí están mostrando imágenes que son justamente de la casa de San Juan. Ujú. Esa es la biblioteca de la casa natal. Él vivió entre mujeres, porque muchos de los 2 hermanos varones, él tuvo 15 hermanos en total, pero muchos murieron casi al nacer. Y los 2 que vivieron algunos años murieron jóvenes, muy chiquititos. Entonces él quedó como único hombre de la casa, como era en aquella época, a los 12, 13 años ya era. Y 4 hermanas mujeres y la mamá, que era el sostén concreto de la familia, porque tejía para el convento dominico de la zona, y con ese trabajo del famoso telar, sostenía el hogar en lo cotidiano, porque el padre podían pasar meses en que no apareciera, ¿no? Claro. Así que así también se curtió este muchacho, que como decían ustedes al principio, a los 4 años sabía leer, o sea que cuando entró a la escuela, voy a recordar, las escuelas de la patria, era una sola aula en la que estaban los chicos de 5 a 13 años todos juntos, ¿no? Cada uno con su currícula, pero no había más que un maestro. En realidad eran 2 en este caso. Y él ya sabía leer, entonces se aburría bastante, y contra lo que nos han enseñado muchas veces como modelo de chico que no faltaba a la escuela y qué sé yo. Él mismo lo cuenta, no es que yo descubro nada nuevo. En Recuerdos de Provincia, él era bastante pendenciero, organizaba banditas de su barrio para pelearse con los del barrio de enfrente. Bueno, un personaje muy curioso, con muchas aristas que muchas veces no se comentan, como por ejemplo que era un tipo muy, muy alegre, muy de disfrutar de la vida, que tenía una casita en el delta al que él llamaba Miprosida, sobre el río Carapachay, en el que se dedicaba, por ejemplo, a salir horas y horas a remar por el delta, ¿no? Sí, sí. Qué sé yo, o por ejemplo, siendo presidente de la Nación, en la galera presidencial salió a festejar el carnaval, tirando Mira. agua, tirando agua con un pomo. Un europeo hace una crónica y dice: no me van a creer si les digo que me crucé con el presidente de este país jugando al carnaval como si fuera una persona más cualquiera, ¿no? Así Claro, que la imagen que tenemos de Sarmiento es justamente la que vemos, un hombre adusto, un hombre serio,
por ahí se nos complica que nos cuenten estas cosas e imaginarnos de esa forma. Ricardo, ¿qué podemos? Fíjate que el busto que está en muchos de los colegios, yo siempre digo que parece que le estuviera diciendo a los chicos que no corran. Sí. O sea, que ponen una cara como de ogro, ¿no? Y no, para nada. Si no, no hubiera tenido tanto éxito con las mujeres, hubiera sido tan arisco. Vamos por ese lado. ¿Qué podemos decir de la descendencia de Sarmiento? Bueno, es muy curioso. Hay un detalle que nos habla de tiempos del exilio, ¿no? Sus dos hijos son chilenos, no son. Yo digo que Sarmiento es un argentino, porque en realidad su salto como intelectual lo da en Chile, no lo da, bueno, en Argentina. Sus primeras armas como educador y sus primeras armas como polemista en los diarios los hace en Santiago, en Valparaíso. Bueno, sus dos hijos son chilenos. Ajá. El primero, de una relación ocasional que tuvo con una alumna. Aclaremos que la alumna y él eran de la misma edad. No había acá un... Y en el otro caso, aparentemente adoptando luego de la muerte del padre y casándose con la mamá viuda, Benita Pastoriza, a quien va a ser Dominguito, su hijo. Bien. El hijo, como él, mueren en Paraguay, fíjate vos, no mueren Ah, en la Argentina. Y su nieto, o sea, uno de los hijos de Faustina, de su hija, que a su vez va a ser el compilador y editor de sus obras completas, también muere en Paraguay. oh, Y no es que vivía ahí, fue una casualidad, que estaba en Paraguay y justamente ahí se murió. Entonces, es una vida del exilio. Uno de sus más grandes amores y pasiones fue circunstancial. Fue su profesora de inglés en los Estados Unidos, Aida Wischerman, en la que evidentemente hicieron un acuerdo de transculturalización, porque mientras él aprendía inglés, le enseñaba castellano a ella. Y después tuvo una pareja matrimonial no muy afortunada, con Benita Pastoriza, y sí el amor de su vida con Aurelia Vélez, la hija de Dalmacio Vélez Arfield, ujú, con ambos. Apuntemos de paso, ¿no? Porque es sabido allá que Vélez tenía tierras importantes en la provincia. Este, con Aurelia Vélez tuvo una pareja muy curiosa para la época, ¿no? O sea, porque nunca vivieron juntos, nunca. ajá. Mantuvieron sus vidas independientes, pero carteándose y con un afecto maravilloso. Son bellísimas las cartas entre ambos, ¿no? Es más, muy poco antes de morir, ella lo visita en Paraguay y él le insiste que vaya a la inauguración de su casa nueva, bueno, solo a los oyentes y a los televidentes les diría que lean las cartas bellísimas que intercambian, venga conmigo a disfrutar de la vida, y él ya tenía más de 75 años. Claro. Así que bueno, es otra arista que últimamente se ha desempolvado un poco, ¿no? Y él tampoco la ocultó, todo el mundo sabía que mantenía este vínculo, era público, pero digamos, un presidente raro, porque en sus épocas la mayoría de los presidentes tenían doble vida, pero la ocultaban, ¿no? O Claro, sea, claro. y él no tenía doble vida, al contrario, era un tipo de una transparencia. eh, bueno, sus escritos en los viajes que hace por Europa dejan algunas piezas notables, ¿no? Como sus gastos en satisfacciones personales, ¿no? O Ujú. el día que tomó vino caro, que lo anota, pues dice, hoy tomé vino caro, ¿no? Porque el Lo día anterior, aclara, lo aclara. claro, porque el día anterior el vino en el mismo lugar había salido mucho más barato. Ricardo, bueno, hacemos la invitación, si te parece, a la conferencia, entonces, en la localidad de Sarmiento, el martes a las 20 horas.
a las 20 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Intendencia. Y bueno, tiene también el respaldo del Museo Jesuítico de, ¿cómo se llama? De Jesús María, Sí. y el auspicio, por supuesto, también del, del departamento Totoral. Así que yo voy a conocer la localidad, no he estado nunca. Sé que en el pico de un monte hay un enorme busto de Sarmiento mirando hacia el infinito, así que compartiremos una experiencia nueva y muy linda. Perfecto, hecha la invitación, Ricardo. Te agradecemos por esta comunicación y un poco recordar a Domingo Faustino Sarmiento, que en pocos días vamos a conmemorar el Día del Maestro, recordando el paso en la historia de Argentina. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por esta comunicación y por siempre estar disponible para Radio María, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo grande a toda la comunidad. Un abrazo.